Hola, nos volvemos a encontrar. Gracias a Dios por estos espacios donde podemos compartir la palabra de Dios, edificarnos mutuamente y exhortarnos a las buenas obras, al amor y a la piedad. Hoy corresponde continuar con el análisis del libro Los Proverbios, donde inferimos la enseñanza que, por cierto, se concentra en una eh, frase que se lee repetidamente en los Proverbios y en Eclesiastés, que son los dos libros que se hacen, se han llamado sabiduría o sapienciales, y la frase es: sabiduría ante todo adquiere sabiduría. Sabiduría, ¿cuál sabiduría? Como dice el apóstol Pablo, exhorto a que busquen la sabiduría de Dios, la que viene de lo alto, no la del mundo. En Santiago capítulo 1 se nos dice: si alguno está falto de sabiduría, o sea, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la dará a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada, pero pida con fe. Ahora bien, pedirla, la sabiduría no quiere decir entonces que yo le pido a Dios sabiduría y de pronto me levanto con la cabeza más llena de archivos de información como los de Einstein. No, está hablando de una mente espiritual en la cual se está recibiendo, perdón, palabra viva, sabiduría de lo alto, sabiduría de Dios. Y por cierto, los proverbios no son un libro complicado. La versión Reina Valera tiene obviamente un castellano mucho más rico y entonces hay muchos términos y palabras, además de toda la cultura que eso encierra, el trasfondo cultural de cada uno de los proverbios. Muchas veces estamos pensando a qué se refiere esto, a qué se refiere aquello, pero indistintamente de eso, lo cual nos lleva a otro paso muy importante que es la investigación, nos ayuda definitivamente a formar carácter y criterio en cuanto al devenir diario de la vida, sin ninguna complicación, porque Dios no está complicando su palabra. La palabra de Dios es revelada al mundo para todo tipo de ser humano, no importa si es un catedrático de la Universidad de Harvard o es una persona que solamente tiene un grado académico bajo, a saber, escolaridad. Entonces, entendamos que cada uno de nosotros estamos total y absolutamente invitados a aprender, a guardar y a poner por obra, por práctica, lo que la sabiduría de Dios nos dice. ¿Y para qué Dios nos da y nos informa y nos exhorta y nos educa en su sabiduría? Bueno, lo hace porque nosotros debemos ser diferentes al mundo. La sabiduría del mundo es una sabiduría totalmente marcable, medible e inclusive se premia. Pero la sabiduría de Dios es Dios mismo, hablando, enseñando y directamente actuando a través suyo, a través mío. Ahora, la palabra del Señor dice esto, que los simples pueden recibir la sabiduría. Hay algo muy importante que quiero comentar antes de entrar al capítulo de Proverbios 11, que es el que me corresponde hoy, que por cierto tiene 31 proverbios, o 31 versículos en este caso. Y no me quiero detener mucho en este detalle, pero sí quiero hacerles ver con respecto a lo rico de la sabiduría de Dios y cómo es la sabiduría de Dios como el agua que a todos nos puede saciar, el agua fresquita del manantial, y a la vez es como la mariposa, donde usted observa la mariposa con detalle y uno se queda total y absolutamente impresionado de ver la perfección que hay en un insecto tan, pero tan simple, tan humilde, tan, a ver, indefenso como lo es una mariposa. Y se ve el pincel de Dios en las alitas de este animalito y uno se queda extasiado de ver hasta dónde y cómo hay detalles ahí que inclusive no son explicables sencillamente, como por ejemplo la combinación de los colores, los trazos, la perfección entre una y otra
ala, etcétera. Y así como la mariposa, mucho más. Entonces, la palabra de Dios y los proverbios son así. Todo el mundo puede ver la belleza de ello. Todo el mundo lo puede, todo el mundo se puede saciar, extasiar de la belleza de los proverbios, si quiere ser sabio. Ahora bien, como tales, los proverbios tienen, a diferencia de las profecías y otras, aquella bendición de que el libro difiere de los libros de los profetas, repito, y de otros, en el sentido de que entrelaza las ideas del hombre y la revelación divina, porque son libros que nos llevan a la experiencia diaria. Los antiguos del cercano oriente medían la sabiduría de un ser humano por la conducta moral y la comprensión, y que la sabiduría tenía que ser totalmente práctica, no teórica. Y además de ello, básicamente ellos entendían y entendemos ahora, porque estamos hablando de una influencia oriental, ¿no? La Biblia es en ese contexto que está escrita. Básicamente la sabiduría es el arte de alcanzar el éxito, de formar el plan correcto para llegar a los resultados deseados. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 11 se habla de la administración de las riquezas, y encontramos en el mundo secular cualquier cantidad de información cómo hacerse rico, por ejemplo. Ninguno de estos libros que voy a mencionar, por lo menos tres ahorita, Padre Rico, Padre Pobre, o El monje que vendió el Ferrari, o Hágase rico en 7 formas, en una escala de 7 peldaños, Piense y Hágase rico, etcétera. Todos estos son títulos de una, fórmulas que nos ayudan supuestamente a lograr riqueza y a lograr administrar la riqueza, etcétera. Y como lo vamos a ver ahorita en el libro, en Proverbios 11, la riqueza que Dios nos regala dentro de su sabiduría no es una riqueza que se puede medir por la cuenta bancaria. Entonces, es impresionante ver cómo Dios eh, nos habla a todos por igual en una simplicidad. Hay algo importante que quiero recalcar sobre este punto de que los proverbios no son complicados, como algunos tal vez a veces lo comentan. No, en absoluto. Sin embargo, sí encuentro que hay algunos que han escrito sobre el tiempo, sobre el análisis y el entendimiento de la Biblia, y muy especialmente sobre la Torá. Y estamos hablando de un trasfondo judío propiamente, la sabiduría se había dejado muy de lado, pero en estos últimos tiempos se ha empezado a retomar, y entonces han venido a sobresalir un montón de pensamientos esotéricos, abstractos, pensamientos propiamente ya de computadora prácticamente, y un montón de, tendencias que van haciendo que el hombre vaya dejando de lado la Biblia, porque resulta que eh, no ni le han recibido ni le han entendido como realmente la palabra fiel, de verdad, sabia y prudente. Entonces, dentro de muchos recursos para alimentar la sabiduría espiritual se encuentra, por ejemplo, la Kabbalah. Los cabalistas hablan de que usted necesita, para llegar a entender toda la sabiduría que está escrita en la Torá, que esto, por cierto, nace a partir del siglo XII. Usted necesita ser como elegido y entender los códigos que están escondidos en esta sabiduría que está escrita. Y quien accede a esta sabiduría ancestral tendrá la llave para conocer todos los misterios y significados de la vida. Pero eso no es lo que está enseñando el libro de los Proverbios. La sabiduría que está hablando la Biblia, el libro de los Proverbios, la sabiduría que el Espíritu Santo ha querido que quedase debidamente impresa, no es esa sabiduría que ellos están hablando, donde usted necesita herramientas y un apoyo externo, y inclusive ser elegido para poder entender el trasfondo y la voluntad que ahí se está expresando. No es así. De hecho, repito, existen un montón de mecanismos hoy en día, métodos y recursos que han revolucionado con respecto al mundo, pero que son antagónicos totalmente al contenido bíblico. Ahora bien,
En Proverbios capítulo 11, que es el tema que nos ocupa en esta mañana, vamos a ir viendo algunos versículos porque tiempo nos faltaría para ver todos. Y lo importante de hoy es que, al igual que lo hablamos en el mundo emocional, es encontrar los mandamientos, las promesas, la exhortación que se nos hace y ponerlo en práctica en el día. Ponerlo en práctica en el día. Entonces, ¿qué libro más atinado para ello que el libro de los Proverbios? En Proverbios 11 encontramos los temas centrales serían la honestidad, la generosidad, la justicia y también la administración, principalmente de los bienes terrenales. Entonces, esto tendrá, dice en Proverbios 11, recompensa aquí en la tierra y recompensa en el cielo. Obviamente, si usted vive sabiamente en la tierra, obviamente usted va a tener recompensas, aunque de pronto su sabiduría no sea entendida por el mundo. Hoy está sucediendo eso, vamos a ver en algunos versículos de este Proverbios, de este capítulo 11 de los Proverbios. Entonces, ya nomás desde el versículo 1, la palabra de Dios viene y nos exhorta a la honestidad y nos exhorta a tener una actitud que es la actitud correcta. Hablando de el peso falso, esa abominación a Jehová, más la pesa cabal le agrada. Está hablando de integridad, está hablando de honestidad. Hablamos también en Proverbios capítulo 11, el versículo 2 dice que a Dios le gustan las personas humildes porque cuidan de otras personas. Esto me gustó impresionantemente. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Más con los humildes está la sabiduría. Una persona orgullosa solo piensa en sí misma. Versículo 3 de Proverbios. Él ama la verdad. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Definitivamente, aquí hay la ley de la siembra y de la cosecha. Aquí el Señor ve la integridad. Recuerden el versículo en Juan capítulo 1, versículo 47, cuando Jesucristo tiene un encuentro con Natanael. Y Jesucristo da testimonio de que Natanael es un hombre correcto, donde no hay, dice, un hombre completo en el sentido de integridad, donde no hay engaño, dice el Señor. Qué hermoso que usted y yo seamos tan sabios que el Señor diga lo mismo de mí. Versículo 4, rápidamente, no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. Un juez en la corte no pregunta si el acusado es rico o es pobre. Bueno, se supone que es así como debe funcionar la verdadera justicia, sino que dice que él va a emitir juicio, sea rico o sea pobre. Entonces, el proverbio dice, no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. Estamos hablando propiamente de un tema evangelístico, ¿no? En el día de la ira, usted no le podrá decir a Dios si no tiene a Cristo y no ha nacido de nuevo en Cristo Jesús, usted no podrá decirle a Dios o tratar de inclusive de extorsionarlo, ¿verdad? Porque usted tiene riquezas, o porque tuvo, o porque hizo muchas obras, o porque fue un gran filantrópico. No es así. La Biblia dice prácticamente que las riquezas no ayudarán en ningún momento en el juicio venidero, en el juicio de Dios. Versículo 5 dice, Salomón compara la vida con un viaje, sí, dice, la justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. Entonces, debemos ser honestos. Tomaremos la ruta correcta al cielo. Este es un buen camino, esto es sabiduría, tomar la ruta correcta al cielo. En versículo 6 y 5 son concordantes al respecto. Dice, Dios lo cuida en este camino, pero una persona tonta no escuchará la sabiduría de Dios, por lo tanto va a torcer su camino. Este viaje va a ser un viaje que lo va a llevar a un destino totalmente sin Dios y sin ley. Versículo 7, la muerte es terrible para un hombre malvado. El verdadero cristiano tendrá una experiencia diferente. Pablo decía, yo aquí en la tierra quisiera quedarme por amor a ustedes, por amor a los a todas las personas y yo tengo que predicarle a todos y quisiera quedarme para que todos vayan al reino de los cielos conmigo, con el Señor Jesucristo, pero
debo quedarme, aunque yo quiera irme, aunque para mí lo más importante y la esperanza de vida, la esperanza de gloria ya está en mí y como ya la tengo, yo quisiera ya echar mano de ella. ¿Me explico? Entonces, esto es importante que usted y yo debemos entender que debemos ser sabios también en esto del servicio al Señor sin que las cosas del mundo nos amarren y nos pongan trampa y nos retraigan de la buena intención del servicio. El versículo 8 y 9 hablan ambos versículos de una buena persona puede evitar problemas. Hay que ser sabios en el sentido de evitar problemas. Si yo no puedo ayudar a una persona que me está pidiendo ayuda, no voy a comprometerme tampoco a ayudarlo a salir de su problema, pero sí puedo aconsejarlo, sí puedo ayudarle a entender mejor y quizá pueda hasta darle algunos métodos para que de su problema salga, si en este caso fuese un método de un problema financiero, recomendarlo, etcétera. Versículos 10 al 11, las palabras de un hombre malvado destruyen a su prójimo. Versículos 10 al 11 está hablando del, por ejemplo, aquí puedo hacer una aplicación de lo que sucede hoy en día en el mundo. Las palabras de los hombres buenos también logran grandes cosas. Debido a sus palabras, la ciudad se vuelve genial. Rezan y Dios ayuda a la ciudad. Hablan de Dios y la gente confía en ellos. Eso es la gente que está predicando la verdad hoy en día en el mundo. La iglesia de Jesucristo es antagónica totalmente a las palabras de un hombre malvado que destruyen a su prójimo, destruyen su familia y destruyen su nación. Eso lo estamos viendo por medio de la agenda globalista. Entonces, estos versículos 10 y 11 están hablando exactamente de este problema, son muy actuales en este sentido. Entonces, el hombre habla de los perversos y habla de las personas que hablan verdad. Versículo 14, la gente común necesita consejo. Es importantísimo entender que las personas necesitan, sean líderes de una iglesia o líderes de un grupo, o líderes de una institución, o sean igual líderes políticos, etcétera, o inclusive naciones enteras necesitan consejo. Es definitivo. Por eso el hombre que se aísla definitivamente queda solo y a veces erra totalmente en sus decisiones porque una palabra sabia a su tiempo, cuán deliciosa es, dice la palabra de Dios. Entonces, ese refrigerio, esa sabiduría, esa motivación puede venir de la persona que menos se espera. Hay un proverbio que dice que hay un rey que está turbado por los problemas serios que se dan contra su reino, pero dice que aparece una persona del pueblo humilde que nadie tomó en cuenta y viene y le aconseja y entonces la nación es salvada. Vean ustedes qué interesante, ¿no? Entonces, nadie es excepto de pedir consejo y nadie es tan imperfecto como para no poder ser útil dando un consejo. Donde no hay dirección sabia cae el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Eso es lo que está diciendo este versículo hermoso. Continuamos en unos versículos más para orar y darle gracias a Dios por este día. Versículos 16 y 18, en estos versículos 16, 17 y 18, tenemos, son comparativos en relación a la actitud de la mujer en relación a el hombre misericordioso y en relación a la obra falsa del impío, que siembra justicia tendrá galardón firme, pero el impío traerá ignominia, traerá dolor. Muchas personas preguntan sobre los beneficios que reciben cristianos. Estos versículos comparan personas amables con personas crueles. La gente respeta a la gente amable, eso es definitivo. Un hombre cruel definitivamente va a ser despreciado y a su vez recibe dinero como beneficio. Si no, veamos lo que está sucediendo en nuestro propio país, que al colmo que está llegando a esta situación. La gente no le importa si es bien aceptado o no. Para ellos eso no es sabio. Para ellos es sabio hacer los negocios oscuros y ganar el dinero y guardarlo porque eso es lo que corresponde y eso es exactamente donde está la vida, en tener dinero. No importa si es mala vida. Ahora bien, usted y yo
como personas decentes, como personas que estamos definitivamente, como lo dice en el versículo número 16, perdón, número 17, a su alma hace bien el hombre, misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. Entonces la sabiduría hace que yo viva totalmente confiado, tranquilo, hago bien, dice el versículo 17, a mi alma, porque soy misericordioso. Entonces, aquí está la otra ecuación, el dar y el quitar, el dar y el no dar, que ahorita lo vamos a repasar y reforzar en el versículo 24. Para ir avanzando, dice la palabra del Señor que los versículos 20 al 21 también tienen su relación. Entonces dice, como zarcillo, perdón, en el versículo 20, abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables. Entonces, una persona perversa de corazón, ¿cuántos hay ahorita perversos de corazón? Bueno, la verdad es que todos los seres humanos somos perversos de corazón. Si no fuese por la misericordia de Dios, nosotros no podríamos ostentar la otra categoría, que sería malos perfectos de camino les son agradables. Y esto solo por la obra de Cristo Jesús, y aquí lo estamos viendo, la obra del Señor Jesucristo, en estos proverbios que estamos analizando en esta mañana. Aquí pasamos un poquito al versículo 22, donde encontramos algo de humor. Salomón, que se le atribuye estos proverbios, el capítulo 11, dice que, vamos a leer los 22, como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón. Esto es importante, creo que está hablando claramente de las mujeres. Sin embargo, usted puede hacer alguna aplicación y puede hacer también una aplicación teoterápica o podría también hacer un exégesis y hacer algunas aplicaciones a una enseñanza propiamente expositiva, pero el versículo se está refiriendo como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón. El apóstol Pedro dice que las mujeres deben tener el ornato en su corazón, más que en lo exterior. Dice, un cerdo no se vuelve bonito porque le pongan un collar de oro y una argolla linda en su hocico. Entonces, es importante entender que en Levíticos capítulo 11:7, todos sabían que los cerdos eran abominación. Ahí se dio la ordenanza del cerdo, de que el cerdo no lo debían comer porque representaba algo totalmente que era, a ver, desde el punto de vista de Dios, un animal muy impuro. Entonces, ¿qué tal la comparación? Y usted dice, sí, mire, debo aprender de esto, debo aprender de que no es el decoro exterior, es el interior el que Dios ama. Muy bien, versículo 24, 25, hay muchas personas generosas que tienen una gran riqueza, Dios los ha provisto, ¿verdad? De esa riqueza. En el versículo 24, cuando un hombre da, pierde dinero, dice el mundo. Cuando un hombre no da, ahorra su dinero. Este versículo dice lo contrario. ¿Lo contrario a qué? Lo contrario a lo que Dios dice. O sea, la ecuación del hombre es contraria a la ecuación de Dios. La ecuación de Dios es da, de y se te agregará. Usted no puede dar si usted no está recibiendo. Y entre más da, más se le agrega. Eso dice el Señor. Eso es bíblico. Eso es una ecuación que está en contra, entonces, de la ecuación matemática del mundo. Entonces, Dios provee al dador con más riqueza para que pueda seguir dando. ¿De acuerdo? Entonces, esto es algo muy hermoso. Es sabio dar, es sabio ser generoso, es sabio no ser codicioso. Versículo 26, este versículo es sobre personas codiciosas. El versículo 26 es claro en decir que la persona codiciosa va y está en una situación muy complicada. ¿Por qué? Porque resulta que la codicia no le permite ver la sabiduría. Una persona codiciosa no puede ver la sabiduría. Está ciego ante la sabiduría porque la codicia lo tiene totalmente cegado. Versículo 26, ¿verdad? Dice así la palabra, al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza de que lo vence. Así que entonces seremos benditos si compartimos. Somos benditos
si tenemos y ayudamos, si vemos la necesidad, no en una forma esquemática solamente, en cierto lugar, a cierta hora y con ciertas reglas, ahí donde yo tengo que estar dando. No, yo tengo también que estar vigilante a mi entorno, a mi alrededor, amigos, hermanos, familiares, etcétera, y poder con verdadero corazón sincero, sin ánimo de retribución, ayudar a la otra persona. Si yo acaparo, sencillamente lo que voy a cargar es maldición. Entonces, Dios nos libre de ello. 28. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Así, o sea, el que confía en sus riquezas. Recuerden que el hombre rico pereció y fue a un lugar. Ahora, ¿por qué? ¿Porque era rico? No, no exactamente, porque era rico, porque conozco ricos generosos, muy generosos, que no confiaron en su riqueza nunca, y sin embargo el Señor los ha llevado a grandes dimensiones económicas para que bendigan al mundo, como lo fuera este señor, dueño de la empresa Colgate Palmolive, ¿verdad? El señor, por cierto, su apellido es Colgate. Leí algo sobre la biografía de este hombre y es maravilloso cómo empieza dando al Señor en diferentes formas, con un 12%, un 15%, y ahora da de sus ganancias el 90% y él vive prácticamente con el 10%. Se dan cuenta la maravillosa ecuación de Dios, y si no, pregúntele a los judíos cómo es que administran el dinero, esa forma en la cual Dios les ha enseñado en su palabra, y los que lo han seguido y los que lo han puesto en práctica han tenido la bendición. Y nosotros, como también pertenecientes ahora a ese sistema, porque pertenecemos al Israel espiritual, estamos en el deber de conocer exactamente ese sistema de economía que la Biblia nos enseña. Versículo 28, el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. 29, el que turba su casa heredará vientos, el necio será siervo del sabio de corazón. Si no, recuerden el pasaje del hijo pródigo, y bueno, yo le llamo a ese pasaje el papá misericordioso, porque tiene dos situaciones, la del hijo que está en casa y la del hijo pródigo. Los dos tienen su situación, los dos tienen realmente su protagonismo en esta parábola, pero el hijo pródigo en este caso perdió su herencia. Hay otros que son tan necios que no la derrochan porque nunca la recibieron, más bien los excluyeron. ¿Por qué? Porque fueron personas que trajeron viento y dice que trajeron tormenta sobre su casa, sobre su familia. Jóvenes de hoy en día que están haciéndole daño a su familia, que no son sabios, y entonces están en caminos totalmente torcidos. Versículo 30, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Creo que este es el corolario de este preciosísimo capítulo 11. Al inicio dijimos que estábamos hablando de este capítulo 11 de humildad, que estaba hablando de generosidad, que estaba hablando de administración, que estaba hablando de la sabiduría del servicio. Y resulta que el versículo 30 viene cerrando con esta maravillosa, preciosa exhortación y invitación a ser sabios. ¿Y cuál es? ¿Quiere usted realmente tener riqueza? ¿Quiere usted realmente ser próspero, pero en el área espiritual? Pues entonces gane almas para Cristo. Hable de Cristo a las personas. Definitivamente, ¿cuánto hace que usted no lleva a una persona a usted de Cristo? Bueno, debemos preguntarnos eso todos. ¿Cuánto es lo que le estoy sirviendo? ¿Cuánto es mi sabiduría con respecto al servicio del Señor, ganando almas, siendo que la sabiduría está totalmente basada en ese primer mandamiento? Ir y predicar el Evangelio. Usted puede saberse toda la sabiduría de la Biblia y tenerla en su mente y de vez en cuando subirla a su cerebro y aplicarla. Pero te digo, si no eres un árbol, como dice, que tiene fruto de justicia, porque dice, el fruto de justicia es árbol de vida, si como este versículo 30 no estás cumpliendo con esa expectativa y con esa bendición, que no es un mandamiento a ver, de cárcel, de darte más bien como
como como diríamos, como ponerte unas esposas para mantenerte agarrado al reino de los cielos. No, es una bendición de que te sueltan a predicar el evangelio, a ser como el viento, llevar frescura espiritual a un mundo lleno de maldad y lleno de intoxicación, de pecado. Entonces seamos árboles de vida dando fruto, porque ser sabio es ganar almas. Versículo 31, ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. O sea, si usted como hijo de Dios que no tiene nada en esta tierra y que no heredará nada de esta tierra en absoluto, ya que estamos viviendo en un planeta de desecho, es desechable, sabían, ¿verdad? Si no, leanlo ahí en Apocalipsis capítulo 21 y en Primera de Pedro capítulo 3, donde está claro que definitivamente el planeta va a ser desintegrado totalmente, no va a quedar nada aquí. Si aquí, en este planeta, nosotros que no somos de este mundo, que somos peregrinos y extranjeros, tenemos recompensa, porque igual el Señor es fiel y es justo, como lo hemos visto, y eso es sabio, ser un buen mayordomo, un buen administrador. Sin embargo, eso no nos retiene. Cuanto más dice el perverso y el perdido, el impío y el pecador, definitivamente usted ve cómo prosperan. Y si no, que lo diga Asaf en el Salmo número 73, cuando empieza a envidiar al que tiene mucho y pone por menos en un momento definitivamente de cuestionamiento de la sabiduría de Dios, y dice, ¿de qué me ha servido servir? Pero luego reacciona, gracias al Señor. Los invito para que en un momento puedan leer ese Salmo 73 de Asaf. Bueno, entonces hoy en esta mañana los dejo con este pensamiento. Dice que la sabiduría es definitivamente la voluntad de Dios para nuestra vida. Y sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, porque el principio de toda sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, si usted y yo somos verdaderamente temerosos de Dios, vamos a buscar en Él la sabiduría y no como los cabalísticos que puse como ejemplo inicialmente, donde usted necesita ser alguien especial, escogido inclusive para poder entender lo que ya Dios tan fácilmente como hizo la mariposa para que todos la vieran y la recibieran y la entendieran igualmente, así la palabra de Dios está abierta para que todos puedan recibir la sabiduría de lo alto, la cual no requiere interpretación ni métodos especiales en este mundo, menos de maestros de este mundo, impíos y perdidos. Entonces, el maestro que tenemos es la dirección de lo ya revelado, el Santo Espíritu de Dios que está en nosotros, que nos ayuda a discernir y a entender lo que ya fue revelado, porque Él habla, dice todo lo que oyere del Padre. Entonces el Espíritu de Dios que mora en nosotros es el que nos va a capacitar para poder ir adelante recibiendo y ejerciendo sabiduría. Que este día sea un día de sabios, que este día sea un día en el cual digan principalmente los que están cerca de ti, gracias por todo lo que tú haces por nosotros, porque todo lo que tú nos das es sabiduría pura. Los bendigo con toda bendición de lo alto. Y a ti, que si estás en algún momento con la duda de haber recibido a Cristo como tu Salvador personal, nada pierdes con doblar tus rodillas, o de pie, o sentado, o como usted guste, o acostado, o besando el piso, o como guste, pero usted arrepiéntase del corazón, porque no es la postura del cuerpo, es la postura del corazón. Como dice el apóstol Pablo, no es la circuncisión en la carne, es la circuncisión en el espíritu, para que puedas pasar a ser hecho hijo de Dios, y entonces así vas a tener el goce total y absoluto, no solo de recibir toda esta bendición de la sabiduría, sino poder vivir en ella, practicándola para honrar y glorificar al único y sabio Dios. Alabado sea Cristo por su palabra bendita y gracias a Dios por su amor. Buen día, bendiciones a millones para cada uno de ustedes en Cristo Jesús. Amén y amén.